Ahora vamos a continuar con las complicaciones del puerperio. Como les dije en el anterior, nos vamos a enfocar específicamente en lo que es las patologías frecuentes, en este caso las infecciones puerperales, sus factores de riesgo, el tratamiento médico y los cuidados enfermeros. Sí, con esto vamos a terminar este tema. Recuerden que las complicaciones del puerperio tenían que ver con un conjunto de problemas y o trastornos que van a estar relacionados con el trabajo de parto, el parto, y que ocurren durante la etapa de recuperación psicofísica de la madre. Las más frecuentes, como dijimos, la primera causa de muerte materna son las hemorragias. En segundo lugar, tenemos las infecciones puerperales, ¿sí? Y otras alteraciones que encontramos durante el puerperio son trastornos de la coagulación o coagulopatías, embolias y alteraciones psiquiátricas. Entonces, ¿qué es la infección? Las infecciones puerperales se definen, sí, como aquellas que se producen y que afectan al útero y a estructuras por encima de este. Podemos incluir dentro de esto también la infección mamaria, que son las mastitis. Son una causa frecuente de muerte que está relacionado con el parto. La infección pulmonar tiene un patrón febril que es característico y se clasifica o de acuerdo al lugar que afecta, tiene diferentes denominaciones, como por ejemplo la endometritis, la parametritis, tomoflebitis pélvica y femoral, peritonitis. Sí, también encontramos dentro del grupo de infecciones puerperales las infecciones del tracto urinario, eh, eh, las mastitis, como les dije anteriormente, y hay una que me quedó pendiente que no se las dije, pues no me viene. Bueno, entonces, ¿cuáles son los agentes causales de las infecciones puerperales? Los microorganismos. Todo proceso infeccioso se produce a causa de un microorganismo. Entre estos podemos nombrar los estreptococos, algunos que son más frecuentes, como los estreptococos hemolíticos del grupo A, B o G, la Gardnerella vaginalis, las clamidias, los estafilococos, ¿sí? Y entre los menos frecuentes, pero que también se presentan, los Clostridium, Bacteroides, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus y el famoso Escherichia coli, ¿sí? También, o son agentes etiológicos de las infecciones puerperales. La mayoría de estos microorganismos, si bien pertenecen a la flora vaginal normal, eh, estas se producen porque hay algún factor predisponente en la madre, que es lo que va a desencadenar esa infección puerperal. Entre los factores predisponentes podemos mencionar una ruptura prolongada, ¿sí? Cuando esta de las membranas, cuando fue durante más de 24 horas, se produce ascienden los microorganismos y producen una infección que va más allá del parto y se prolonga hacia el posparto. Un trabajo de parto prolongado también favorece, o dificultoso también favorece infecciones puerperales. Las exploraciones vaginales frecuentes, cuando no se toman los recaudos asépticos correspondientes, ¿sí? Partos que requieren el uso de cierto instrumental, también cuando no están debidamente desinfectados, y que pueden lesionar, y a que además les pueden llegar a lesionar tejido, es lo que van a crear una puerta de entrada de los microorganismos. El control fetal interno, cuando se colocan electrodos, también que no están lo suficientemente limpios, higiénicos para ser utilizados, y bueno, se utilizan de igual manera y eso aumenta la probabilidad de desarrollo de microorganismos y por ende una infección puerperal. Retención de productos de la concepción, también los restos plaquetarios que no fueron
no fueron detectados a tiempo. Esto lo que hace es comienzan a, a necrosarse, el tejido muerto se necrosa y termina pudriéndose, ¿sí? Y, y bueno, esto favorece obviamente el desarrollo bacteriano. Los procesos hemorrágicos lo que hacen también es debilitar las defensas, el sistema inmunológico de de la madre, por lo tanto también favorece la deshidratación, ciertos trastornos o condiciones maternas como es la desnutrición, anemia, patologías previas como puede ser la inmunosupresión, diabetes, también afectan o favorecen el desarrollo de microorganismos de defensa de la madre. Entonces, un parto por cesárea también aumenta el riesgo en un 30 y un 50% de que haya una infección. La existencia de infecciones vaginales eh, localizadas o otro tipo de infección que estaban presentes al momento de parto, por lo tanto, van a continuar, si no son detectadas y tratadas a tiempo, van a continuar durante el posparto. El cateterismo vesical, cuando no se tomó o no fue realizado en condiciones asépticas correspondientes, la episiotomía y las laceraciones también son un foco pueden ser un foco de ingreso de microorganismos y de desarrollo de infección puerperal, los antecedentes de ¿sí? O tener una infección urinaria en el momento del parto. Hace que los microorganismos asciendan y generan una infección puerperal. El cuadro clínico característico, el cuadro febril, tiene que ver con que hay una temperatura. Generalmente el cuadro febril de una infección puerperal aparece eh, luego de las primeras 24 horas. Sí, durante el periodo de posparto, hasta los 10 días posteriores al parto puede aparecer un cuadro febril e inclusive más, depende del tipo de infección, y tiene un patrón de al menos 2 días seguidos de fiebre. Depende el tipo de microorganismo y la extensión va a ser la curva febril que presenta la mujer, ¿sí? Y el valor máximo de temperatura, pudiendo llegar hasta los 40 grados centígrados, y en general este cuadro ya no se va a presentar como el síndrome completo con escalofríos, con cefalea, con ansiedad, inquietud, malestar materna. Esto, como les dije, va a variar según la localización y extensión de la zona afectada, es que van a variar, o sea, los signos y los síntomas. Entre los tipos de infecciones pulmonares tenemos la endometritis. La endometritis es la infección del endometrio, o sea, de la capa de revestimiento del útero. Los factores de riesgo, ¿sí? Como vimos antes, parto quirúrgico, parto prolongado, los exámenes vaginales sin múltiples y sin los recaudos higiénicos correspondientes, el monitoreo interno, el desprendimiento prematuro de membranas, la extracción manual de riesgo de desarrollar una endometritis. El cuadro clínico de la endometritis tiene que ver con un cuadro febril mayor de 38 grados centígrados, los loquios van a estar espesos, ¿sí? El útero va a estar agrandado y sensible a la palpación y hay una secreción vaginal que tiene un olor que no es el normal, por eso es importante conocer el color, el olor y la característica de los loquios. En general van a tener cierto olor fétido, va a aparecer cólicos abdominales, perdón, en el abdomen inferior y contracciones uterinas intensas, dolor. Sí, ese es el cuadro que puede presentarse la endometritis, que como dijimos era la infección del endometrio. En cuanto a la infección perineal, que esto tiene que ver con la infección de las heridas o la infección de partes blandas, los factores de riesgo van a ser el parto quirúrgico, sí, con la herida quirúrgica, laceraciones que se hayan podido producir, ay, no me sale, que se produjeron durante eh, durante el nacimiento, ¿sí? Durante el nacimiento o el alumbramiento, la episiotomía es un factor de riesgo para una infección perineal o una infección de heridas también lo van a encontrar. El cuadro clínico va a ser
que los bordes de la incisión no van a tener una buena aproximación, va a estar, la región va a estar de una coloración rugosa, coloración rojiza, eh, puede o no tener un drenado purulento, va a estar la piel, o el sitio va a estar el sitio de esa herida, de esa incisión, va a tener dolor, calor, edema, sí, va a estar, si ustedes la palpa van a estar eh, muy turgente, la mujer va a presentar temperatura elevada. Otra de las infecciones porperales las podemos incluir entre estas a las infecciones urinarias, ¿sí? Ya sea la infección de la vejiga, de los uréteres, ¿sí? Y los factores de riesgo son van a ser cateterismo vesical que se haya realizado durante el parto, la retención de orina en el posparto inmediato, el, también favorece la infección urinaria en el posparto, todos los cambios y las alteraciones que se dan durante el embarazo, como es la éstasis urinaria fisiológica, la dilatación de los uréteres y el reflujo vesicouretral, que esto es frecuente que se produzca en el embarazo, pero esto hasta que comience todo el proceso de reacomodamiento materno y de involución de la función y del retorno de la funcionalidad y de la estructura de los órganos maternos, van a favorecer el desarrollo, porque esto se realiza en un determinado tiempo, que es el tiempo que dura el puerperio. El cuadro clínico de una infección urinaria va a consistir en fiebre, va a depender también, como dijimos, de la zona afectada. No es lo mismo si están afectados o si está afectada y el tiempo de evolución de esa infección, ¿sí? Puede ir desde leve hasta fiebre alta. Ardor al orinar, urgencia miccional, diuresis fétida, ¿sí? Dolor suprapúbico o en los flancos como cuadro clínico. Eh, Entre otras infecciones puerperales tenemos la parametritis. La parametritis también es conocida como la celulitis pélvica. Es una infección que se extiende, que abarca el tejido conectivo de los ligamentos y de las estructuras que están próximas a la pelvis. Es frecuente, o no es frecuente, pero es bastante común que la parametritis sea acompañada o termine en o evolucione hacia una peritonitis, que es muchísimo más compleja. Esta infección se extiende a través de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos hacia esas estructuras próximas. La parametritis tiene como cuadro clínico la fiebre muy alta de 39-40 grados, hay sensibilidad vaginal, dolor abdominal que puede aumentar a medida que se va diseminando la infección. Este cuadro clínico se completa con letargo materno y, como les dije, puede evolucionar y acompañarse de la infección del peritoneo, ¿sí? Se extiende ese proceso infeccioso. Y también podemos incluir dentro de las infecciones porperales la mastitis. La mastitis es una infección del parénquima de las glándulas mamarias. Hay una infección, una inflamación. Puede desarrollarse, en realidad esta es la que puede desarrollarse en cualquier momento durante la lactancia y suele comenzar entre la primera y cuarta semana posparto. Los factores de riesgo van a ser alteraciones en la integridad de los pezones, que es la vía de entrada de los microorganismos patógenos. Se puede deber esas laceraciones o esas lesiones de los pezones se deben a una prensión inadecuada del lactante al pezón, por eso es importante que se revise la técnica de amamantamiento, o también se produce porque hay un vaciado retrasado, ¿sí? Y el cuadro clínico de la mastitis se caracteriza por dolor, que puede ser de una sola mama o de las dos mamas, o de una zona mamaria o de la extensión, sí, o abarca toda la mama. Eh, entonces aparece dolor, calor, enrojecimiento, tumefacción, malestar y general de la madre y síntomas de tipo similares a los de la gripe.
Hay temperatura elevada y escalofríos, ¿sí? Y como les dije, bueno, puede ser extensa o localizada. Aparece dureza, sensibilidad, grietas, fisuras y hasta inflamación de los nódulos linfáticos axilares. En las formas más complicadas de mastitis puede aparecer ¿Cuáles son los tratamientos? Como todo, va a depender de tipo de infección pulmonar que la mujer tenga y de tipo de microorganismos que se haya detectado, que se haya identificado, cuál es el agente causal. De ahí se desprende el tratamiento médico, pero consiste básicamente en lo que es la antibioticoterapia, ya sea vía oral o endovenosa, la administración de analgésicos y antiinflamatorios, ¿sí? La fluidoterapia, ya sea también vía oral o endovenosa, que esta es importante, y en casos más complejos, el drenaje de abscesos. Y a veces un proceso quirúrgico como es la extirpación del tejido necrótico de la herida, y si es una peritonitis es muchísimo más complejo ese proceso quirúrgico. Y los cuidados, como dijimos, van a estar relacionados siempre en función de las necesidades que se hayan alterado en relación con ese diagnóstico y tratamiento médico. Y van a ir desde acciones de promoción del lavado de manos, no solamente de la mujer y mantenimiento de la higiene, sino también del lavado de manos del personal. Hay que verificar la limpieza del equipo de atención y del instrumental. ¿Sí? Siempre hay que corroborar que esté todo en las mejores condiciones posibles en cuanto a higiene se refiere para poder disminuir el riesgo de infección. Es otra de las acciones de enfermería es la toma de muestras de los distintos exudados, ¿sí? Para los cultivos, ya sea para los cultivos de los hemocultivos, que son los cultivos de sangre, y los cultivos de los exudados de las heridas o de los abscesos. Hay que informar sobre los resultados del laboratorio, bueno, los signos vitales anormales. eh, Hay que estar alertas a los cambios en los parámetros de temperatura, ¿sí? Sobre todo lo que aumenta también son la fórmula leucocitaria va a estar aumentando, como en todo proceso infeccioso. Eh, mm, bueno, otra de las acciones es la administración de las medicaciones, de los fármacos, ya sea de los antibióticos como de los analgésicos y los antiinflamatorios. Y es importante que el enfermero valore la seguridad de esos medicamentos en cuanto al amamantamiento. Siempre si bien ningún médico va a indicar un medicamento que sea de riesgo gestacional, siempre tenemos que estar alerta a la seguridad y a los correctos de la administración de medicamentos. Hay que mantener la hidratación materna y enseñar a la paciente cuáles son los signos y síntomas o las pautas de alarmas relacionadas con la infección. Otra de las y en caso de mastitis es importante fomentar el amamantamiento, favorecer el reposo materno y aumentar la ingesta de líquidos, asesorar sobre el uso de compresas frías que puedan o los medios físicos para aliviar el dolor. En cuanto a las infecciones urinarias, es importante enseñar a la madre las técnicas de higiene perineal adecuadas, aconsejar los cambios de las toallas perineal después de cada micción, recomendar ingesta de alimentos que aumenten la acidez de la orina, ¿sí? Porque esto o sea, disminuye el riesgo de proliferación microbiana. ¿Sí? Esto como últimas intervenciones relacionadas con la infección puerperal. Y bueno, hasta acá terminamos el tema de las complicaciones puerperales. Nos vemos en la próxima presentación.